Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. Ya cerrando el módulo de Equities, después de haber trabajado todo el apartado de descuentos de flujos de caja, de haber trabajado pues todo el concepto de dividendos y de cómo poder calcular o valorar una empresa en función de este pago de flujos de caja, ¿no? Recurrentes, no recurrentes, perpetuos, ¿no? Y bueno, pues un apartado que yo considero que es bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que orientéis la inversión desde un punto de vista más práctico, más allá de que obviamente el teórico es importante para tener esa base, pero sí que es cierto que muchas de las personas que me escribís o muchas de las personas que seguís el canal, pues sí que estáis actualmente operando o tenéis una cartera de inversión y por lo tanto pues creo que esto es un elemento pues bastante valioso y que os puede ayudar muchísimo pues a tener un poco más de control y de información sobre vuestras carteras o al fin y al cabo de las empresas que están incluidas en ella. Como os decía, no solo nos vamos a centrar en el análisis por descuento de flujos de caja, sino que, si os acordáis en este pequeño esquemita que teníamos, también nos íbamos a poder centrar en el análisis por múltiplos. Como os digo, este es el penúltimo vídeo de Equity Investments, pronto pasaremos ya a todo el área de portfolio management, un concepto pues muy interesante y que pues va al hilo de lo que hemos estado viendo, ya que sabemos valorar empresas, pues saber cómo gestionarlas en el día a día, entender lo que es una beta, saber cuál es la correlación con el mercado, pues todos estos conceptos que bajo mi punto de vista pues son muy importantes. Finalmente cerraremos en el próximo vídeo con análisis fundamental o todas aquellas métricas que podemos analizar o que podemos centrarnos con respecto a ese balance, ¿no? Ese balance de situación y que hemos visto un montón de veces en Financial Reporting Analysis, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a continuar con el segundo elemento, con la segunda metodología con la cual podemos analizar una empresa o en este caso un título de renta variable, y es el análisis por múltiplos, ¿vale? El análisis por múltiplos, os pongo siempre una definición para que lo entendáis, son métodos de valoración que lo que utilizan es principalmente los resultados o los datos obtenidos de la cuenta de pérdidas y ganancias de cualquier empresa. Aquí os he puesto 4 de los más importantes, de hecho el de dividendos ya lo hemos trabajado, pero bueno, para que veáis que hay mucha conexión, ¿no? Porque obviamente yo puedo tener un análisis por múltiplos, pero centrarme en este mismo año, es decir, en el año en el que yo estoy trabajando, por ejemplo aquí, si yo estoy en T0, pero sí que es cierto que si yo soy capaz de hacer estimaciones, aquí voy a combinar por una parte el análisis por múltiplos, porque yo puedo calcular el ratio PER, los dividendos, las ventas, el EBIT, el EBITDA, pero en este caso en vez de tener los datos exactos, lo que voy a tener son estimaciones a futuro. ¿Qué tengo que hacer con cualquier estimación a futuro? Pues obviamente pasarlo a presente, a valor presente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es combinar, por un lado, el análisis por múltiplos y el descuento de flujos de caja utilizando pues cualquiera de las métricas que podamos utilizar aquí, como puede ser pues en el caso de las ventas o en el ratio PER, pues el precio de por acción partido beneficio por acción, ¿vale? Bien, pues dicho esto os he dejado los 4 más representativos o los 4 más utilizados, como lo queráis ver. Obviamente el ratio PER pues es la cantidad de años que tardaríamos en recuperar la inversión a través de beneficios. Este es uno de los ratios más utilizados, que como os digo, se puede utilizar de forma unitaria, hablando de precio de acción o beneficio por acción, ¿vale? Estos serían los dos, el numerador y el denominador, pero también esto me lo puedo cargar un poco, es decir, puedo coger la capitalización total partido su beneficio total, ¿vale? No hace falta que nos vayamos única y exclusivamente al precio de la acción y hacer esa división entre el número de acciones que tiene la compañía, ¿no? Como veis, numerador y denominador se eliminan y nos da exactamente igual porque el resultado va a ser el mismo. En segundo lugar tenemos los dividendos, parte del beneficio que es devuelto al accionista. Aquí ya hemos hablado, una parte se queda a través de retained earnings y otra parte pues se devuelve a los accionistas. ¿Cómo puedo valorar una compañía en función de los dividendos que se van a pagar? Pues lo mismo, aquí teníamos el modelo de Gordon, que si no lo has visto, pásate por el vídeo anterior, o sí, justamente el anterior o hace 2, en el cual está tremendamente bien explicado cómo utilizarlo y luego cómo contracapitalizar a valor presente, y por lo tanto pues eso sería un modelo mixto en el que trabajamos con múltiplos y también con descuento de flujos de caja. En tercer lugar, hablamos de las ventas, que esto es, vamos, básicamente dividir el valor de la compañía, que bien lo podemos utilizar del valor de mercado o directamente su capitalización más la deuda, ¿no? Como veis, empresas que no tengan deuda, pues esto será igual a 0,
y utilizaremos el market cap, aquí no habría problema, pero en el caso de que tengan deuda, sumamos su valor de mercado, número de acciones por precio en el mercado, más su deuda, y lo dividimos entre ventas. Aquí nos daría un múltiplo, pues vamos a poner 15. Claro, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con este múltiplo? Este múltiplo realmente no nos está dando mucha información, pero como hemos hablado muchas veces, lo tengo que comparar con, digamos, la relación de múltiplos que ha tenido años atrás, la relación de múltiplos que puede tener en los próximos años, compararlo con empresas de su mismo sector, compararlos con empresas de su mismo ámbito geográfico y valorar si este por 15, por decir un ejemplo, es un múltiplo muy elevado y si está capitalizando un precio demasiado excesivo para las ventas que tiene. Un caso claro de empresas que tienen una capitalización enorme frente a las ventas que tiene, pues a día de hoy es Tesla, y seguro que os suena. Por eso se habla un poco de que el tema de que puede ser una burbuja. Bueno, una burbuja al final depende de muchos factores, pero sí que es cierto que si nos vamos a un análisis por múltiplos, pues los múltiplos de Tesla son elevadísimos, tanto PER, dividendos, ventas, EBITDA, el que queramos, porque al final estamos hablando de lo mismo, si os fijáis, valor de la compañía, pero en vez de dividirlo por las ventas, pues ya nos vamos a un EBIT o un EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí lo que le estamos quitando también son costes fijos, no solo facturación. De hecho, yo personalmente prefiero quedarme con este, pero hay que entender que los múltiplos serán un poquito más amplios, porque aquí, pues obviamente el valor de la compañía será mayor en comparación de todo el EBIT que me queda, porque aquí le tengo que quitar los costes fijos. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, yo creo que esto se entiende bastante bien, ¿no? Esto tampoco tiene mucha complejidad, simplemente pues que nos metamos un poquito en faena y trabajemos todos estos datos. También un elemento muy importante, como decíamos, voy a poner aquí la cámara para que se vea todo bien. El análisis por múltiplos es una modalidad de análisis de empresas que no es tan sensible a variaciones pequeñas en sus inputs. Esto ya lo hemos visto con respecto al tema de los dividendos, ¿no? Que una modificación del rendimiento esperado pues nos iba a cambiar completamente la valoración, y aquí teníamos un poco más de complejidad. ¿Qué es lo interesante? Pues que estas variaciones pequeñas no van a modificar en esencia, no van a modificar en gran cantidad pues el resultado final de nuestra valoración o de nuestros múltiplos, ¿no? Cuando los vamos a calcular. También, como hemos dicho, fijaros, es común realizar comparativas con respecto a múltiplos medios del sector. Si yo tengo un múltiplo de 10, a lo mejor este múltiplo de 10 no me está diciendo nada. Lo que tengo que hacer, como hemos dicho, es compararlo con otras empresas competidoras o que tengan la misma estructura. Una cosa que sí que es cierta es esto de aquí que os he dejado marcado. Habitualmente se utilizan datos históricos o del pasado. Claro, si yo tengo los datos del pasado está muy bien, porque yo ya sé lo que ha venido haciendo esta empresa, pero si este año va a vender 100 veces más, ese múltiplo va a ser mucho más favorable porque las ventas van a ser mayores. ¿Veis un poco aquí la complejidad? También es cierto que me puedo ir a denominadores, como hemos dicho, basados en expectativas, pero luego, ojo, que también tendré que descontar a valor presente, haciendo un modelo mixto, combinando descuentos de flujos de caja con múltiplos. Y aquí tenéis pues los más importantes con respecto al tema del precio, como os digo, price to earnings, que este a lo mejor lo veréis bastante, ¿no? Pi partido E, y en este caso se trata del precio por acción dividido entre los ingresos por acción, lo mismo, la parte de acción si lo quiero eliminar también, el precio de la acción dividido entre los ingresos, o la capitalización total dividida los ingresos, lo mismo, esto ya lo hemos visto antes. Price to sales, lo mismo, el precio o capitalización dividido entre las ventas totales. Price to book value, precio de la acción o capitalización dividido entre el book value, pues el valor en libros, esto lo hemos visto también, ¿vale? Y price to cash flow, lo mismo, aquí puedo utilizar el cash flow operativo o el free cash flow to equity, ¿vale? Entonces, como os digo, las valoraciones o los múltiplos o los ratios, ¿no? Lo que es el dato final puede modificarse, pero más o menos, o sea, sería muy raro que un analista coja los mismos datos y que le dé un resultado diferente, porque, como os digo, las fórmulas son bastante sencillitas. Sí que es cierto que a la hora de llevar a valor presente, pues a uno puede descontar una tasa del 10 y otro del 12, pero insisto, el valor final que vamos a obtener de toda la ecuación o de todo el cálculo, pues nos va a dar más o menos unas valoraciones bastante similares. ¿Esto se entiende? Entonces esto, como os digo, no es complejo, simplemente entenderlo, sabernos la fórmula, pero ya os digo, price to earnings, más fácil imposible, price to sales, price to cash flow, aquí lo único que tenemos que saber es
si voy a utilizar el cash flow operativo o si voy a utilizar el free cash flow to equity o free cash flow to the firm. Pues bueno, esto nos lo van a dar en el enunciado y ya está. Y luego, por último, como os digo, el análisis por múltiplos mediante comparables, ojo, aquí esto es importante, consiste en la utilización de estos resultados y compararlos en función de su benchmark de referencia, ya sea un sector o empresas competidoras. Desventaja clara e importante, dependiendo de los criterios contables, si estoy utilizando el US GAAP o estoy utilizando las normas internacionales, puede ser que la empresa pues me esté dando unos datos porque los agrupa más o los divide más y quizá pues esto puede ser la única forma en la cual sí que podamos tener descorrelaciones en función de análisis distintas. Y aquí os digo, ¿no? Esto es un poquito para que veáis pues que en todas las valoraciones o en todas las páginas web de análisis pues siempre vamos a tener estas metodologías o estos inputs para poder añadir y poder tener pues un screener completo añadiendo pues los datos que nos interesan, ¿no? Y estos serían pues los 4 quizá que más se ven o que más se utilizan y por eso os los he puesto. Y luego por último, como os digo, análisis por múltiplos. Uno muy importante es lo que se conoce como el Enterprise Value. Existe toda una tipología, una lista de múltiplos que pueden obtenerse a través del Enterprise Value. El Enterprise Value, como os digo, es el valor total de las acciones comunes, ¿vale? De las acciones en circulación comunes, las acciones preferentes, el valor de mercado de su deuda y luego le eliminamos el cash, que esto sería pues los activos más líquidos y los short term investments, ¿vale? Esto sería quitándole los activos más líquidos que podríamos tener dentro de la compañía. ¿Por qué eliminamos los activos líquidos? ¿Por qué? Porque si yo estoy comprando, fijaros, esto es el análisis por múltiplo a nivel de Enterprise Value, es cuando yo quiero comprar una acción. Entonces, ¿cómo evalúo lo que vale esta acción? Por hacerlo sencillo, pues cojo su valor de mercado, le sumo la deuda, como digo, y le quito el dinero líquido. ¿Por qué? Porque si yo voy a pagar 10 euros por alguien que me da 10 euros, pues esto al final se netea y se elimina. Como os digo, es una forma de valorar compañías, de hacerlo sencillito. Y como ventaja, podemos utilizar incluso el tema del EBITDA, y como desventaja, pues el hecho también de utilizar el EBITDA es que muchas veces incluye ingresos y gastos no monetarios como depreciación, amortización, deterioros, impuestos, ¿vale? Entonces simplemente que os quedéis con que muchas veces cuando analizamos los múltiplos a través de lo que se conoce como Enterprise Value, suele ser para determinar el valor total de una compañía que se desea comprar. Y esto es una metodología pues bastante sencillita o bastante simple para determinar un precio teórico. Me cojo cuánto vale en mercado, le meto la deuda, le elimino los cash equivalents o los cash, los cash equivalents que son a priori líquido y que si yo estoy comprando algo y me van a dar lo mismo, pues al final lo quito de la ecuación y no tiene sentido valorarlo para que me lo vuelvan a devolver. Y luego por último, pues lo que decíamos, ¿no? También se suelen utilizar múltiplos a través del EBITDA, que también tiene mucho que ver con el Enterprise Value o para obtener un Enterprise Value, y que se utilizan en vez de los ingresos netos, ¿vale? Lo veis aquí. Y como positivo es que de alguna manera yo puedo tener unas ventas muy altas, pero luego los márgenes que me quedan son escasos, por lo tanto esto nos da una imagen más fidedigna. Por último, sí que es cierto que el EBITDA puede incluir ingresos y gastos relacionados con depreciación, amortización, deterioro, etcétera, que pues van a distorsionar algo más también la imagen o el resultado obtenido. Entonces, pues aquellas empresas que amorticen o deprecien quizá de forma acelerada, pues tiene sentido a lo mejor utilizar más los ingresos o las ventas que el propio EBITDA, ¿vale? Entonces yo creo que más o menos aquí se puede haber entendido todo el concepto. Como os digo, no es excesivamente complicado, pero sí que hay que estar muy atento y sabernos las fórmulas, ¿vale? Pues bien, pues dicho esto, lo voy a dar por finalizado este vídeo. Ya en el siguiente cerramos completamente con Equity Investments. Como te digo siempre, si te ha gustado el vídeo, pásate por el canal de Rankia, pásate por Twitter, pásate por LinkedIn, por donde te dé la gana, disfruta del contenido, del material, descárgate las diapositivas que están ahí para que las utilices. Y bueno, pues por mi parte, como digo siempre, esto es todo. Suscríbete al canal, que no se me olvide. Dale a me gusta y bueno, pues por mi parte, nada, damos por concluido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.